Gran acuerdo nacional contra la corrupción en Colombia. Aquí no hay vanidades, aquí lo que hay es un sentido de patriotismo y de todos contribuir a ese gran esfuerzo que es derrotar la corrupción, y creo que hoy se ha avanzado muchísimo para que este paquete legislativo le dé una gran alegría a los colombianos. El pacto acordado entre el presidente Iván Duque, los organismos de control y todas las fuerzas políticas del país compromete al Congreso para que apruebe con mensaje de urgencia una serie de leyes que buscan acabar con los corruptos. Esta reunión del país político se sintonice con el país ciudadano que se expresó el domingo y que no salgan carreta, sino que salgan acciones, fechas. El ambicioso paquete legislativo contiene iniciativas propuestas por el actual gobierno, por la Fiscalía, por la Procuraduría y también las que fueron respaldadas el pasado domingo por cerca de 11.600.000 colombianos en la consulta anticorrupción. Y esto es simplemente el desarrollo de que le estamos respondiendo a la ciudadanía. Lo que hubo el domingo fue un clamor, un grito de la ciudadanía contra la corrupción. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y las senadoras Paloma Valencia y Angélica Lozano explican en qué consiste el gran acuerdo político contra la corrupción y analizan la importancia y el contenido de las leyes que antes del mes de diciembre tendrán que ser aprobadas por el Congreso colombiano. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el gran acuerdo contra la corrupción pactado entre las principales fuerzas políticas de Colombia, el gobierno actual y los organismos de control. Ese pacto político al que se comprometen todos los partidos políticos contempla que antes del próximo mes de diciembre el Congreso tendrá que aprobar no solo los proyectos de ley presentados por el gobierno para combatir este flagelo, sino también las reformas que estaban planteadas en la consulta anticorrupción que el pasado domingo obtuvo cerca de 11.600.000 votos. El punto clave de esta noticia: el significado que tiene para un país como Colombia ese frente común que busca controles y sanciones más fuertes contra los corruptos. El compromiso ya está hecho ante los ciudadanos, tendrá que materializarse en el Congreso y será la principal prioridad en esta legislatura. Aquí les contamos en qué consiste. A la Casa de Nariño llegaron los promotores de la consulta anticorrupción celebrada el pasado domingo. También representantes de las bancadas políticas y los jefes de los organismos de control. Incluso a la cita de Palacio asistió el ex cabecilla guerrillero Rodrigo Londoño Timochenko, hoy jefe del partido FARC. La cumbre convocada por el presidente Iván Duque en horas de la noche del miércoles tenía un propósito común: discutir y buscar consensos sobre los proyectos legislativos para una lucha frontal contra la corrupción. Tras 6 horas, la jornada terminó con un acuerdo político. Se va a dar impulso a los proyectos anticorrupción que han sido presentados por el Gobierno Nacional, por el señor Fiscal General de la Nación, por el señor Procurador General de la Nación. De las 4 iniciativas legislativas que inicialmente presentó el Ejecutivo, hay 3 que coinciden con los mandatos que presentó la consulta del pasado 26 de agosto a consideración de los ciudadanos. Consulta que, aunque no logró el umbral de participación exigido por la ley, alcanzó 11.674.951 votos. Las propuestas coincidentes son: cárcel para corruptos y prohibición de contratar con el Estado, límite a 3 periodos en la elección de miembros de las corporaciones públicas y contratación transparente con el uso obligatorio de pliegos tipo. Esta misma semana, el mandatario y el procurador Fernando Carrillo radicaron el proyecto de ley sobre ética pública que busca endurecer las sanciones por actos de corrupción de personas y empresas, además instaurar la extinción de dominio express. Adicionalmente se van a presentar otros 4 proyectos que corresponden a lo que fue incluido en la consulta anticorrupción del pasado domingo, y se va a constituir una mesa técnica donde todos los partidos van a tener un representante. Esa mesa técnica estará coordinada por la ministra del Interior.
La meta propuesta en el encuentro con las fuerzas políticas es darle trámite de urgencia al paquete legislativo anticorrupción para que al mes de diciembre estén aprobados en su totalidad. Aquí no hay vanidades, aquí lo que hay es un sentido de patriotismo y de todos contribuir a ese gran esfuerzo que es derrotar la corrupción, y creo que hoy se ha avanzado muchísimo para que este paquete legislativo le dé una gran alegría a los colombianos. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Acuerdo Anticorrupción y responder la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de este acuerdo político logrado entre el presidente Iván Duque, los organismos de control y las principales fuerzas políticas del país para sacar adelante el paquete legislativo de lucha contra la corrupción en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy vamos a tener diferentes ángulos de esta noticia. En esta primera parte quiero saludar a la senadora Angélica Lozano, senadora por el partido Alianza Verde, quien fue una de las promotoras de la consulta anticorrupción, que el pasado domingo logró cerca de 11.600.000 votos. Senadora, bienvenida al programa La Noche. Pues buenas noches, Jefferson, un gusto, y quiero darle las gracias a usted y a su audiencia, porque el viernes por la noche este fue el último programa de televisión en que estuvimos explicando dudas, contenido, alcance de la consulta, y estamos muy orgullosos de que los colombianos de todas las tendencias políticas de derecha, de izquierda, de centro, del blanco o abstencionistas hayan participado, y logramos entre todos como país un hito clave que por ahora, y el pacto muestra, ese país político sintió el llamado. Y de eso se trata, causas comunes para sacar adelante nuestro país. Pues senadora, usted se ha comprometido con nosotros a venir esta semana precisamente para analizar los resultados. Hoy vamos a estar hablando con usted no solo de la consulta anticorrupción, sino también de ese gran pacto político que ha sido acordado entre el gobierno nacional, los organismos de control y las principales fuerzas políticas. Más adelante estará con nosotros la senadora Paloma Valencia y la ministra del Interior colombiano, Nancy Patricia Gutiérrez. Desde tres ángulos, desde tres voces de mujeres, vamos a estar analizando esta noticia. Senadora, quiero escuchar su lectura sobre los resultados del pasado domingo de esta consulta anticorrupción. Pues fue muy emocionante porque era una campaña y un proceso inédito, nunca se había hecho, una campaña sin plata, 110 millones de pesos fue la donación que recibimos de empresarios, 110 millones. Para que la gente tenga idea, una campaña presidencial de las ganadoras cuesta 20.000, 30.000 millones de pesos. O sea, esto fue hecho por la gente con pasión, con las uñas, con volantes, con el puerta a puerta, con alegría. Fue hecho por la gente y eso se reflejó porque la publicidad fue escasa. No tuvimos una sola cuña de radio o televisión paga, sino espacios como estos de difusión. Entonces el resultado nos enorgullece. El punto del lunar muy grave es que a las 12 del día del domingo el señor registrador violó la ley, porque usted el día de elecciones no puede dar información parcial. Y usted a las 12 del día dice, no, han votado 2 millones de personas. Pero información que además es falsa. ¿En otras elecciones no han hecho eso, senadora? ¿No pasa siempre que el registrador en alguna hora del día sale y da como un pronóstico, un balance de cómo van las votaciones? Pero los balances, si hay anomalías, si trasladaron puestos, si por tiempo, por lluvia, por lo que sea. Pero está prohibido dar información parcial y eso nunca sabremos si hizo que mucha gente dijera con más ganas voy a votar o mucha gente dijera ya para qué. Ese fue el lunar de la jornada, pero el resultado es admirable en todo el país, en el exterior, porque esa es la cuarta votación del año, entonces claro que había hastío, pero lo que muestra es que la gente es capaz de unirse por una causa común y eso es lo que más nos enorgullece, que esto salió adelante entre gente diversa. Senadora, con total sinceridad, yo sé que usted ha sido una optimista desde el comienzo. Era imposible que usted promoviera una consulta sin esperar unos buenos resultados, pero sí esperaba tal votación, porque esto sorprendió casi que a todos los colombianos. Sí. Muchos ciudadanos querían votar por esa consulta, pero la mayoría creían que no, que esta consulta máximo llegaría a los 6, 7 millones de votos. Le confieso que no hice una sola polla, ¿sí? Como un cálculo de va a pasar esto y se va a salir eso. Me negué porque como no había un piso, no había pasado antes, pero por supuesto le trabajé a esto 19 meses. Este va a ser mi primer fin de semana libre, Jefferson, en 19 meses. De modo que yo esperaba ganar
y ahí nos faltó el 0,5%, nos faltaron 400.000 votos, y a pesar de eso nos sentimos ganadores porque ganó Colombia, porque todas las voces se levantaron. Y ¿sabe qué vimos anoche en el pacto? Que ahora vamos a hablar de eso. Toda la clase política dijo, ¡ah, carajo! La gente se levantó, la gente que vota por ellos, la gente que vota liberal, conservador, centro democrático, cambio radical, polo verde. Esto no es un hecho aislado, el país está cambiando, la ciudadanía es más exigente y está dispuesta a pasar a las acciones. Y eso la clase política lo entiende y no son bobos, tienen que responder como se comprometieron anoche. Entonces el triunfo es total, ciudadanos empoderados, exigentes y críticos mejoran la democracia. Senadora, se pregunta uno, siendo un problema tan grave y tan grande que tiene Colombia como es la corrupción, ¿por qué hasta este momento es que la ciudadanía está adquiriendo conciencia para movilizarse frente a un flagelo que lo viene afectando hace décadas? La corrupción no es nueva. Yo supongo que son muchas cosas, supongo como el hastío por los excesos, venimos de Reficar, de Odebrecht, del PAE, de tantas cosas que, oiga, es que es con los niños, pero también es con la infraestructura. Yo creo que el acceso a información que ustedes, los medios de comunicación, divulgan, documentan casos, creo que el acceso a redes sociales facilita diálogos positivos y negativos, pero se difunde información. Creo que es una ciudadanía madura, que es una ciudadanía que está politizándose más, en el sentido de ser más crítica, y yo creo que también es, carajo, le suben al IVA, se anuncia reforma tributaria, se anuncia gravar más la canasta familiar y la dificultad económica del trabajo. Entonces yo creo que la gente dice, oiga, ¿por qué no podemos más bien bajarle aquello y vivir mejor todos? Entonces yo creo que es una combinación de ampliación, mejor nivel educativo, mayor exigibilidad, algo muy positivo, que ustedes nos exijan a todos, gana el país. Senadora, hoy hemos querido también enfocar este programa sobre este acuerdo político que ha logrado el resultado de la consulta anticorrupción, lo ha logrado también el presidente Iván Duque, que lideró un gran encuentro entre las diferentes fuerzas políticas el día de ayer en la Casa de Nariño. Usted estuvo presente allí. Me gustaría que le explicaran a nuestros televidentes cómo fue este encuentro. Estaban todas las fuerzas políticas, desde representantes del Partido Centro Democrático hasta representantes del Partido FARC, algo que hasta hace unos meses era completamente impensable, teniendo en cuenta las posiciones que existían frente a este tema. Pues fue muy, muy valioso. Yo sentí que ahí surge la oportunidad de hacer política con P mayúscula, entre todos. Políticos más veteranos de edad y de oficio me decían, esto no se había vivido en Colombia en 20 años. Y fue muy estimulante. Llegaron todos los partidos políticos, el presidente de cada partido y los voceros de Senado y Cámara, ya se sabe, las instituciones. Le cuento que conocí un partido nuevo, yo no sabía, un señor se presentó, él es el director del PRE, que es PRE, nos dijo, esto es un partido que tiene personería jurídica desde enero pasado, entonces no participaron en elecciones. Así de amplio fue Jefferson, no le cerraron las puertas a nadie. Conocimos ahí un partido, los partidos afroindígenas, y por supuesto que muestra una señal de civilidad. La vara la puso alta la ciudadanía el domingo, entonces la respuesta la tienen que dar los de todos los partidos. Le confieso que hubo humor, dijeron con sinceridad, el presidente de la U dijo, les confieso que no dábamos 3 pesos por la consulta. Los políticos, la clase política creía que 3, 5, 6 millones de personas. Y lo bonito fue que todos se sintieron comprometidos y obligados a cumplirle a la gente. O sea, no es por presión, sino porque dijeron, la ciudadanía está exigiendo. Entonces fue muy gratificante y el liderazgo del presidente Duque quedó claro, una metodología, claridad, disposición a escuchar. Habló la oposición, habló Petro, habló todos los partidos hablaron. Petro, el señor Timochenko. ¿Cómo se llama? Rodrigo es un hombre de pila, los partidos históricos, el liberal, el conservador. Entonces yo creo que yo lo que vi anoche fue una escena de un país civilizado. Nos está visitando el presidente de España. Yo veo allá que la confrontación es durísima, pero tienen mesas de trabajo.